Sí, doctor. Sí. Entonces, empezaremos, ¿sí? Entonces, déjenme Listo, presentar. ¿Me confirman si ven? Sí, doctor. Sí se observa, doctor. Bien, entonces tocaremos este tema de la inmunidad frente a los parásitos y los hongos seguidamente, ¿no? Bueno, cuando hablamos de parásitos, rápidamente recordamos muchos de ellos, ¿no? Pero si vamos a ver esto de la respuesta inmunitaria, debemos considerar que estos seres, ¿no? Son bien variados, ¿no? Desde los unicelulares, que son los protozoos, y ustedes conocen bastante de ellos, hasta los helmintos, que son pluricelulares, ¿no? Y que son inclusive enormes y todo lo demás que se les puede ver a simple vista. Entonces aquí ambos tienen el mismo comportamiento, ¿no? Viven a expensas de su hospedero y es una de las razones por las que causa daño, por un lado. Y por otro lado está el hecho de que por esta variedad que son, o sea, tan amplia, las respuestas inmunológicas también son variadas. Pero hay ciertos patrones que vamos a irlos mencionando, ¿no? Ahora, ya con los protozoos que son unicelulares y los helmintos pluricelulares, esto se puede complejizar más si consideramos a los metazoos o artrópodos, que son ectoparásitos, ¿no? Pero de ellos no nos vamos a ocupar. Nos ocuparemos de estos dos, ¿no? Ahora bien, los parásitos se caracterizan porque tienen ciclos de vida, ¿no? Y estos ciclos de vida orbitales son complejos, unos más que otros, y son complejos. Y no solamente tienen un hospedero, sino tienen también un hospedero intermediario, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre sus hospederos, unos hacen de huésped definitivos, generalmente los vertebrados, y ahí el hombre es el que está incluido, y también hay huéspedes intermediarios, que pueden ser insectos y que actúan como vectores. Ahora bien, con todo, en general los parásitos producen infecciones crónicas, ¿no? Lo que implica que hay una débil inmunidad innata frente a ellos. Y aparte, tienen una alta capacidad evasora de la respuesta innata. Y aún así, aún también tienen mucha resistencia a la respuesta específica. Y frente a esa, digamos, capacidad que tiene y el organismo va a responder inmunológicamente, entonces hay una respuesta inmunitaria crónica que se va desarrollando y que puede ser también causa de la lesión tisular. Como mencionamos, en caso de la inmunidad innata son capaces de sobrevivir y adaptarse. Tienen capacidad de resistir debido a que pueden lisar el complemento, pueden impedir la fagocitosis, ¿no? Y aún tienen una capacidad de destrucción por el macrófago. Ahora bien, hay más bien determinados mecanismos de defensa específica que sí son importantes frente a ciertos patógenos, tampoco es general, ¿no? Por ejemplo, la inmunoglobulina G es específica y para la defensa contra tripanosoma. La respuesta de los linfocitos CD4 y macrófagos también median lo que es la respuesta a Leishmania calazar, por ejemplo. Ahora, ambas son importantes contra malaria y toxoplasmosis, vale decir, la respuesta inmunológica a partir de inmunoglobulina G y también por parte de los linfocitos CD4 y macrófagos, ¿no? Conocemos y hemos comentado bastante que la inmunoglobulina A tiene una función contra los helmintos. Haciendo una división, ¿no? La respuesta del patrón TH1, que es una respuesta intracelular, es la que principalmente va a desarrollarse
como forma de protección contra los protozoos. Perdón. Ahora, la respuesta del patrón TH2, que sobre todo es extracelular, está dirigido a los helmintos, ¿no? Y esto básicamente van a inducir la liberación o producción de interleucina 4, interleucina 5, lo que lleva a la producción de inmunoglobulina E, y eso, si ves, da lugar a la activación de los eosinófilos. Entonces, aquí como que se diferencian o se diferencia la respuesta frente a los parásitos. Para los protozoos que son intracelulares, el patrón TH1. Y para los helmintos, que son extracelulares, el patrón TH2. Yo creo que estos dos tipos de respuesta para nosotros es claro, ¿no? Y se cumplen en todo caso las funciones que tienen ambos tipos de respuesta. También se pueden dar, como dijimos, por presencia del parásito, ¿no? Y una acción, una respuesta inmunitaria sostenida, se pueden dar lesiones granulosas, por ejemplo, con fibrosis asociadas a una reacción de hipersensibilidad retardada, ¿no? Bueno, la forma en que la inmunoglobulina E actúa cubre al parásito, ¿no? Y una vez que la inmunoglobulina cubre al parásito, el neutrófilo se une y se degranula, o en todo caso causa daño al parásito que está recubierto por inmunoglobulina E. La interleucina 4 también tiene un efecto a nivel del peristaltismo en el intestino. Y esto hace que a nivel intestinal aumente y se expulse el nematodo, ¿no? Como mencionamos, la inmunidad natural no es efectiva sobre los parásitos. Tienen proteínas que inhiben la activación del complemento. Los parásitos opsonizados por inmunoglobulina pueden ser fagocitados por macrófagos, que si son estimulados por el interferón gamma, pueden eliminarlos. Puede que sí puedan fagocitarlos, pero si no hay interferón gamma, tampoco los van a poder eliminar, ¿no? Provocan activación del macrófago que inicia la respuesta innata en la fase aguda, con leucocitosis, fiebre y reclutamiento de linfocitos. En cuanto a la inmunidad específica, distintos parásitos, o sea, los diferentes, van a provocar distintas respuestas inmunes. Mencionamos, ¿no?, que se induce la producción de inmunoglobulina E y eosinofilia, con que sobre los mitos. Se requiere una activación de los macrófagos para el control de las larvas de esquistosoma, anticuerpos inmunoglobulina G2, ¿no?, que activan complemento y opsonización. Se forman granulomas a los huevos de esquistosoma, por ejemplo. Los linfocitos T, CD4 y citoquinas van a desarrollarse para la leishmania, para una defensa contra la leishmania. Y los linfocitos T, CD8 positivos, son importantes para el caso de la malaria. Hablando de una manera más específica, ¿no? Como mencionamos, entre los protozoos lo que se tiene es una respuesta del patrón TH1, ¿no? Debido a que estos viven o sobreviven en el interior de las células. Y la respuesta es muy similar a la respuesta inmunitaria frente a bacterias intracelulares y también los virus. En caso de los metazoos, los helmintos, ellos viven en espacio extracelular y su eliminación depende de la respuesta a base de anticuerpos, de una respuesta de patrón TH2. Entonces, la respuesta frente a protozoos es la mediada por células. Y esta respuesta activa macrófagos, se producen citoquinas de los linfocitos TCD4 positivos del patrón TH1, y lo que va a dar finalmente es una respuesta citolítica específica para la eliminación de las células infectadas. Como un ejemplo, ¿no?, en cuanto a la respuesta inmunitaria de la malaria, en la forma que se va dando la respuesta. Cuando el mosquito pica y deposita a los esporozoitos intradérmicos,
ellos quedan expuestos a los macrófagos. Y los macrófagos expresan en su membrana este CD11B, ¿no? Entonces, con esta molécula va a fijarlos, impide la entrada al vaso sanguíneo de los porozoitos. Ahora, dentro de la célula del macrófago, estas células reconocen y presentan el antígeno al linfocito T vecinos, con lo que se inicia la respuesta, ¿no? Después de que los protozoides entran a la piel, pueden tomar varias rutas, pero la más común es que se dirigen a la linfa y llegan al ganglio linfático, ¿no? Estas células donde van a ser reconocidos por las células dendríticas que tienen también CD11, ¿no? En su membrana y los presentan al linfocito T CD8 positivo y al linfocito CD4 positivo para dar una respuesta, ¿no? Claro, inicialmente hay una expansión clonal de estas células, ¿no? Y luego hay un reclutamiento de estos linfocitos CD8 positivos que son los que van a responder a la infección inmunitaria por malaria. Estos, por otro lado, los parásitos viajan con los esporozoitos al hígado y miren, viajan rápidamente, tardan 15 minutos en llegar al hígado. Y como es tan rápido, en este proceso no es atacado por ninguna célula inmunitaria debido a la rapidez con que se mueven. Alcanzan velocidades de 4 metros por segundo, ¿no? Por interacción de proteína actina, miosina, con proteínas asociadas a tromboespondina, ¿no? Entonces, ¿qué hace que llegue? Entonces, para la respuesta con malaria se necesita CD8, ¿no? Pero el parásito es bastante evasor de la respuesta por la facilidad en que se mueve. Entonces, lo que estábamos mencionando, cuando tenemos el plasmodium, ¿no? La célula que principalmente va a captarlos, o sí, es el macrófago o la célula dendrítica. Estas producen interleucina 1, interleucina 12 y el factor de necrosis tumoral. Esto activa a célula natural killer, la cual produce el interferón gamma, y con esto al macrófago lo activa. Y el macrófago activado entonces produce los metabolitos o los reactivos de oxígeno y nitrógeno y el factor de necrosis tumoral también, con lo cual va a destruir al parásito. Pero también se tiene la otra ruta, ¿no? El plasmodium va a actuar o va a ser reconocido a través de los linfocitos B. Ahora, el macrófago, la célula dendrítica, va a presentar al parásito al linfocito T, CD4, que en un comienzo es indiferente, no es TH0. Y se va a diferenciar el CD4 positivo del patrón TH1, y lo que va a hacer es producir interferón gamma y el factor necrosis tumoral, lo que también estimula al macrófago para que dé su respuesta. Pero por el otro lado, lo presenta también a CD4, que es el patrón TH2. Y el linfocito B reconoce a plasmodium. Y CD4, el patrón TH2, produce interleucina 4, interleucina 6, 5, lo cual va a hacer que el linfocito B cambie a célula plasmática, la producción de anticuerpos, y los anticuerpos pueden eliminar también al parásito. Acuérdense que malaria tiene un ciclo. Primero, claro, ingresa al hígado y del hígado luego pasa a sangre. Y se multiplica. ¿En dónde se multiplica? ¿Se acuerdan? Híjole, claro. ¿Cuál es su célula blanco de malaria? O plasmodium. Hepatocito. ¿Aló? ¿Están ahí? Era patocito, si no recuerdo. El eritrocito. El eritrocito. Ahora, entra en el eritrocito y se multiplica. ¿Cada qué tiempo? Depende. Fue así para un... Creo que dependía del tipo, doctor. Cada 48 a 72 horas.
de 48 a 72 horas. Eso significa más o menos cada 3 días. En ese tiempo estalla el glóbulo rojo y salen las células o los parásitos, y ahí pueden ser alcanzados por el sistema inmunitario a base de los anticuerpos. Pero luego, claro, ingresan nuevamente ellos al eritrocito. Allí ya más bien no los puede alcanzar el sistema, los anticuerpos, ¿no? Entonces, los anticuerpos también tienen, digamos, una participación. Lo que tenemos acá también es prácticamente lo mismo, ¿no? Acá tenemos los eritrocitos y lo que se hace es, bueno, por este lado, es la célula dendrítica quien reconoce a los parásitos que están dentro de los eritrocitos. Son procesados todo y producen interleucina 12, que va a natural killer, y natural killer es el que produce interferón gamma. Por otro lado, también está el reconocimiento por parte de las células o de los macrófagos. Tenemos interferón gamma, entonces los macrófagos se activan, producen las sustancias reductores de nitrógeno y eliminan al parásito. Aparte de eso, también se produce el factor de necrosis tumoral. El macrófago produce citoquinas como es interleucina 12, que en un comienzo a la célula T-knife, entonces lo que va a hacer es hacerla que se diferencie, ¿no? A patrón TH1, entonces lo que va a hacer es activarse, y TH1 produce interleucina 2, activa natural killer, y natural killer produce interferón gamma, que estimula al macrófago. También estimula a la célula dendrítica, ¿no? Pero la célula efectora es el macrófago. Estamos viendo este comportamiento de la respuesta inmune con el modelo de la malaria, ¿no? Por lo que hemos visto, la respuesta inmune contra la malaria depende de los linfocitos T. Como vimos, producen citoquinas como interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6. Y esto permite la diferenciación de los linfocitos B en células plasmáticas. Y estas producen los anticuerpos, ¿no? Y entonces, de esta manera se constituye la inmunidad humoral en malaria. Pero también, por otro lado, los linfocitos C son pieza central en la inmunidad de tipo celular, debido a que secretan citoquinas con interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa. Y esto activan al macrófago. Y que sintetizan los reactivos de oxígeno y óxido nítrico que están involucrados con la eliminación del parásito. En buena cuenta, con malaria prácticamente juegan los dos tipos de respuesta. Otras células que participan, como habíamos visto, en la inmunidad frente a la malaria son natural killer, linfocitos T gamma delta también, y los linfocitos T CD8 positivo. El otro caso también es lo de la leishmania, ¿no? Ejemplo, tenemos la leishmania mayor. Hay leishmania mayor acá en el Perú. Dando la silencio. ¿Aló? ¿Tenemos leishmania mayor? No, no tenemos, ¿no? Esto es de Medio Oriente y tanta cosa, pero es válido también lo que vamos a hablar. Para acá, mira. La resistencia a leishmania está asociado al tipo de respuesta del patrón TH1, a la producción del interferón gamma y activación del macrófago. Esto es para conducir a la muerte o eliminación del parásito. Pero si la respuesta es de tipo TH2, lo que se ve es un aumento de las lesiones y los niveles elevados de interleucina 4 inhiben la activación del macrófago. Y entonces aquí no es como el caso de la malaria, donde TH1 y TH2 pueden jugar papel. Aquí en la leishmania mayor solo el patrón TH1 es el que es, digamos, protector. Veamos qué es lo que hace la leishmania, ¿no? Cuando infecta al hospedero.
La célula blanco de Leishmania es el macrófago. Entonces aquí ya el macrófago es infectado y va a dar una respuesta inmunitaria, se va a activar. Pero esta activación depende del factor genético que tenga el hospedero. Entonces, la presencia del macrófago más el factor genético va a desarrollar la respuesta inmune predominante del huésped. Si hay cierta predisposición del individuo a responder con un patrón TH2, o sea, estimular al linfocito T, CD4 posible, el patrón TH2, lo que va a suceder es la producción de interleucina 4, interleucina 10 e interleucina 5, dando lugar entonces a una respuesta humoral. Esto no detiene al parásito y hay una diseminación. Y por lo tanto, esta persona es susceptible a la enfermedad. Por el otro lado, el hospedero da lugar a una respuesta a base de los linfocitos TSD4 del patrón TH1. Se produce interferón gamma, interleucina 12, entonces se desarrolla una respuesta celular. Esto controla al parásito y hace que la persona sea resistente a la enfermedad. Entonces, en caso de la Leishmania, va a depender del tipo de respuesta, ¿no? Y sí, hay un fuerte factor genético de cómo nosotros respondemos, no solo en caso de Leishmania, sino en general. Si tenemos cierta predisposición a desarrollar un patrón de respuesta TH2 o TH1, ¿no? De ahí que tengamos diferente sensibilidad o susceptibilidad a las infecciones. Y por lo tanto también la capacidad de respuesta, ¿no? Como mencionamos, en caso de Leishmania, la inhibición de la interleucina 2 en caso de Leishmania mayor no está mediado por la interleucina 10, que es lo que podríamos pensar, ya que puede ocurrir en macrófagos derivados de los ratones de interleucina 10 knockout, o sea que no tienen. Ahora, la supresión de la interleucina 12 es selectiva. Los macrófagos expuestos a estímulos microbianos más el promastigote producen interleucina 1 alfa, beta, el factor de necrosis tumoral, interleucina 10, esta molécula CPM1, pero no producen interleucina 12. Por otro lado, dado que la interleucina 12 es un promotor fisiológico relevante en la producción del interferón gamma, y ya que la Leishmania es altamente susceptible a la destrucción por macrófagos activados por interferón gamma, esta capacidad de suprimir la producción de interleucina 12 es una ventaja clara de sobrevivencia del parásito. O sea, es el parásito también el que dirige la respuesta, ¿no? Ahora, los estadios infectantes de Leishmania no evitan simplemente la inducción de la interleucina 12, sino la inhiben activa y selectivamente, y dejando que otras vías de respuesta inflamatoria queden intactas. Básicamente la respuesta humoral, ¿no? El LPG, ¿qué es el LPG? Y el glucoinositol fosfatidil, que se le llama, ¿no? De Leishmania inhibe la transcripción de la interleucina 12, ¿no? Mientras que no hace esta inhibición con la expresión del factor de necrosis tumoral. Por otro lado, los receptores y las vías de señalización involucradas en la inhibición selectiva de interleucina 12 no se han identificado plenamente, ¿no? Para poder aclarar este otro punto. Pero aparentemente entonces Leishmania no le conviene interleucina 12 y va a inhibirla. Bueno, esos son ejemplos que estábamos mencionando en cuanto a la reacción y respuesta frente a los parásitos. Estamos hablando de los protozoos, ¿no? Ahora, en general, los parásitos tienen mecanismos de evasión inmunitaria. Ahí estábamos mencionando algunos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la variación antigénica. Esto mucho lo hace Trypanosomas, Plasmodium,
Resistencia adquirida al complemento, a los linfocitos T citotóxico, esquistosomas, por ejemplo. Inhibición de respuestas inmunitarias del anfitrión, pilarias, secundaria en obstrucción linfática, por ejemplo, somas, ¿no? Desprendimiento del antígeno en tamoeba. Y también evasión a los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Entonces, dentro de la evasión de la respuesta, uno es evitar el reconocimiento. Para eso está el secuestro anatómico. La necesidad que tiene el parásito para esto de esconderse dentro de la célula, ¿no? Entonces, entrando dentro de la célula, por eso ahí adentro, como lo hace malaria, toxoplasma, ¿no? Algunos quistes, ameba, trichinela, entonces no son alcanzados por el sistema inmunitario o por una respuesta humoral, por ejemplo, ¿no? O aquellos que están en la luz intestinal, como los helmintos. Los helmintos puede que, a ver, Ascaris lumbricoides. Sí, Ascaris lumbricoides. Tenía solo, están fijadas a la mucosa. ¿Aló? Ahora, ambos son de grupos diferentes, ¿no? Unos son redondos y otros son planos, pero están fijados a la mucosa. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿A qué se refiere exactamente, doctor? Miren, para que el sistema inmunitario pueda responder, el antígeno debe estar en contacto con el organismo, a cualquier nivel, pero debe estar en contacto. Muy bien, tenemos parásitos en la luz intestinal. La pregunta es, ¿Ascaris tiene contacto con la mucosa intestinal? No. No, Buenas noches, doctor. Buenas noches, sí. Su compañera dice que no. Y es cierto, no está en contacto. Está dentro de la luz, sí. Claro, sí. Si vemos macroscópicamente, está pegado a la mucosa, sí, claro, está bien, está ahí, ¿no? Pero no hay contacto. Está el mucus y toda esa cosa que no hay contacto con él. Entonces, ¿y qué lo mantiene? Por eso Ascaris es un gusano grande, redondo y muy musculoso, que se opone al peristaltismo intestinal y permanece allí, ¿no? Obteniendo los nutrientes y todo lo demás. Tenia, ¿está suelta o está fijada? La tenia sí se fija por su escoles, los ganchos Claro, que tiene en su cabeza. así, en su cabeza, ¿no? Sí está fijado. Entonces, miren, prácticamente para Ascaris lubricoides, el sistema inmunitario ni lo conoce. Nada. Pero el Titania sí lo puede conocer, pero el gancho que tiene es muy breve. Entonces, prácticamente no le hacen nada, no hay respuesta inmunitaria a ninguno de los dos. Con todas las molestias que quieran, pero ahí están, ¿no? Y son eliminados básicamente por el peristaltismo intestinal. Y es que esa es una forma en que ellos se aíslan, conocido como secuestro anatómico. Puede haber enmascaramiento de antígeno, y esto adquiriendo una cubierta con proteínas del propio huésped. Esto hace esquistosoma manzoni, ¿no? Puede haber variación de antígenos de superficie, cambios específicos de estadio, por ejemplo, y de hecho, en las fases de los ciclos de cada de estos parásitos, en cada fase tienen antígenos diferentes. No es que los acompañen todo, por eso que también al sistema inmunitario le es difícil
crear una respuesta. A un determinado momento sí puede haber una respuesta a base de anticuerpos, etcétera, pero cuando entra a la siguiente fase, el parásito en su ciclo ya es diferente y la misma respuesta que se creó anteriormente no tiene efecto. Y esto son cambios entonces específicos según el estadio, con variación continua de los antígenos de superficie. Eso se llama polimorfismo antigenético, ¿no? Inclusive también hay liberación de su cubierta. Ya está fijada, digamos, el antígeno todo, pero es eliminado de toda la cubierta y expone otros antígenos. Entonces, como mencionamos, estos mecanismos de invasión parasitaria se dan también porque los parásitos necesitan tiempo en su hospedador para completar su complejo desarrollo, ¿no? Madurar sexualmente, reproducirse y asegurarse la transmisión que les permita continuar el ciclo biológico. Ahora, las infecciones crónicas son la regla en los parásitos. Por lo tanto, los parásitos necesitan mecanismos de evasión del sistema inmune y de las defensas del huésped en general para evitar su eliminación. Los protozoos y los imitos entonces han desarrollado mecanismos efectivos para evadir tanto a la inmunidad innata como a la adaptativa. Ejemplos, ¿no? Está la reclusión anatómica que vamos mencionando. Y aquí tenemos Echinococcus granulosus, que forma el quiste hidatídico. ¿Dónde está el parásito? Está dentro del quiste. Y el quiste tiene toda una envoltura que no tiene proteínas, ¿no? Y por lo tanto no son muy inmunógenos. Y por eso que el quiste hidatídico crece lentamente, pero crece. ¿Y qué es la arenilla hidatídica? Hello. Son los elementos que conforman, pueden ser huevos, las cabezas del parásito. Claro, son las cabecitas del parásito que están ahí adentro. Al comienzo fijadas, pero luego quedan libres. Y como toda la envoltura del quiste no da acceso al sistema inmunitario, están ahí libres y van creciendo y multiplicándose. Hasta en un momento en que el quiste se abre y si está en pulmón, sale con la tos. Sí. ¿Aló? Em, Te digo que sí podría salir, doctor. Sí La sale, es vómita. la vómica, claro, pero es la forma de transmisión. ¿Aló? No, No, no. no es la forma. ¿Cuál es la forma de transmisión? Echinococcus granulosus, el quiste hidatídico es la larva. Alguien se la tiene que comer y se la come. Y comiéndose la larva sale el parásito, el adulto, que sí se va a tejidos, ¿no? Pero el hombre no tiene esa condición. En ese caso, el hombre como que es el intermediario, ¿no? Por otro lado, hay localización en sitios inmunológicamente privilegiados. Por ejemplo, el quiste Toxoplasma gondii se ubica en cerebro, ¿no? Por otro lado, las larvas L1 de Trichinella spiralis van al músculo, a los miocitos modificados llamados células nodrizas. Y ahí también no son alcanzados por el sistema inmunológico. Hay Trichinella spiralis, o triquina, como comúnmente se llama en el Perú. ¿Aló? Pregunto. No, yo creo que es en Bolivia, creo que es endémico de esa zona. Ni tampoco tanto en Bolivia, sino en Argentina, por esos lugares. En nosotros no hay. ¿Qué cosa hay más bien? Y la gente le dice triquina, ¿no? Pero no es Trichinella spiralis. ¿Qué cosa es?
Y si ustedes van y compran carne, sobre todo de alpaca, que no está tratada o la crianza no ha sido adecuada, se encuentran unas bolitas en la misma carne, ¿no? ¿Qué cosa es? No es trichinella de espirales. ¿Qué cosa es entonces? Y eso sí hay bastante en nuestro medio. Hay que recordar la parasitología. Otra estrategia es la variación antigénica. Plasmodium, por ejemplo, tiene diferentes estadios y en cada uno expresa diferentes antígenos, ¿no? Esto también ocurre, la variación antigénica en protozoarios, ¿no? Que son parásitos como Trypanosoma brucei, rhodiense, así la conocemos nosotros. Trypanosomas africanos, por ejemplo, la variación antigénica de la glicoproteína de superficie, ¿sí?, se produce por recombinación a nivel del ADN. ¿Eso qué significa? Que están codificadas estas variaciones, ¿no? Y miren, por ejemplo, en caso de tripanosoma, según va desarrollándose la enfermedad, va expresando variantes, ¿no?, a diferentes tipos de antígenos, anticuerpos con anti-A, por ejemplo. Con el tiempo aparece el B y se va formando anticuerpos, ¿no?, a cada una de las variantes. Acá hay una variación antigénica y por lo tanto el organismo también, la respuesta inmunitaria tiene que variar, o mejor dicho, tiene que ir sintetizando o produciendo anticuerpos a cada una de estas variantes. Una de las formas de evasión inmunitaria es la inmunorregulación, que los parásitos también inducen. Y sí hay evidencia que algunos protozoarios son capaces de regular las respuestas de los linfocitos T y por lo tanto las respuestas adaptativas, produciendo la supresión de funciones efectoras, ¿no? Ejemplo de esto es la demostración de la inducción de linfocitos T regulatorios CD25 productores de interleucina 10 para prevenir la eliminación del parásito. ¿Cuál es el efecto que tiene interleucina 10 en la respuesta inmunitaria? Inhibir, doctor, la respuesta inmunitaria. Es un inhibidor producido por los linfocitos Treg, ¿no? Frena la respuesta inmunitaria y eso lo saben, por ejemplo, algunos parásitos. Y entonces van a preferir que se dé este tipo de respuesta. Por otro lado, hay alteraciones en las respuestas inmunes, ¿no?, como un mecanismo de evasión. Una alteración de la recirculación linfática. Eso, por ejemplo, lo hacen las filarias. ¿Hay filarias en nuestro medio o en la selva? En la selva nuestra. ¿Aló? Sí, doctor. Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? No, no tenemos filariasis. No hay. Ese pie con elefantiasis que nos muestran la figura, eso es cierto, ¿no? Eso causa la filarias por obstrucción de los vasos linfáticos y hay el edema, ¿no? El edema linfático que tiene esa característica. Pero en nuestro medio no hay eso. Tampoco en ceja de selva nuestra, ¿no? Hay inhibición de las respuestas inmunes, ¿no?, con inducción de inmunosupresión. Entonces, malaria, la enfermedad de Chagas, ¿no? Ahora, hay resistencia a mecanismos efectores. Con el complemento, ¿no? Esto resisten a la activación del complemento, Toxoplasma gondii. También hacen resistencia a la opsonización, Trypanosoma cruzi, y también inclusive acción lítica por Leishmania mayor, ¿no? Ahora, la lisis por los macrófagos,
Claro, para que se haga análisis por el macrófago es necesario que por medio de receptores ingresen o el macrófago pueda captarlos y luego hacer el estallido respiratorio. Y más bien estos son inhibidos, ¿no? Y por lo tanto inhibida la capacidad lítica. Está la evasión que tiene a hacer los anticuerpos debido a que se ubica en lugares estratégicos o de, digamos, de aislamiento, ¿no? Siendo un poco más específicos con los helmintos, ¿no? Aquí también tenemos varios grupos, tenemos tres grupos básicamente. Los nemátodos, que son los gusanos redondos, Ascaris, Filarias, por ejemplo. Los céstodos, que están las tenias, equinococos granulosos, gusanos planos, y los trematos, que no son gusanos largos, sino que son duelas, conocidas como las duelas. Y aquí está fasciola hepática, por ejemplo, pero también esquistosomas, ¿no? El principal mecanismo de defensa está mediado por inmunoglobulina E y eosinófilos. La inmunoglobulina E que se produce se une a la superficie del parásito. Y los eosinófilos se unen a la fracción FC de la inmunoglobulina, ¿no? Y esto hace que se activen y secreten enzimas que destruyen al parásito. Entonces, para esto es necesaria una respuesta del patrón TH2 que produzca interleucina 4, ¿no? Para la estimulación de la inmunoglobulina E y también producción de interleucina 5, que es la que activa a los eosinófilos. Ahora bien, durante la respuesta inmunitaria también se va a desarrollar la lesión en la cual la respuesta inmunitaria también participa, ¿no? El desarrollo de respuesta granulomatosa, por ejemplo, y fibrosis, esto con esquistosoma manzoni, fibrosis portal, esto conduce a hipertensión portal, cirrosis hepática inclusive. Las filarias hacen fibrosis linfática, da lugar a lo que se llama el linfoedema crónico, ¿no? Dan lugar a la formación de inmunocomplejos. Pues estos inmunocomplejos son, digamos, llegan a capilares y los bloquean, ¿no? Dando lugar a vasculitis con reacción inflamatoria esto y todo lo demás. Y si estamos a nivel renal en el glomérulo, tenemos glomerulonefritis. Y es que esquistosomiasis y paludismo también tienen este efecto, ¿no? O la formación de autoanticuerpos, por ejemplo, en la enfermedad de Chagas por Trypanosoma cruzi da lugar a anticuerpos que van contra el corazón, entonces dando lugar a una miocarditis. Algo que se ha ido viendo con el desarrollo de la respuesta hacia los mitos y, digamos, investigando con respecto a este mecanismo de modulación, es que los helmintos tienen otra forma u otros efectos de modificar la respuesta inmunitaria, ¿no? Dando lugar entonces a una inmunomodulación debido a la respuesta inmunitaria. Los helmintos tienen la capacidad de modular la respuesta inmunitaria. Claro, y esto les permite sobrevivir en el hospedero, atenuando los efectos inflamatorios y los mecanismos defensivos. Pero también reducen los daños inmunopatológicos asociados a las respuestas inmunitarias. Esto es algo interesante que se está viendo hoy en día, ¿no? Aparentemente como que los helmintos regularan la respuesta inmunitaria y en caso de patologías autoinmunitarias los regula. No sé si será regulación, pero no tienen ese efecto, ¿no? Y entonces la acción de respuesta de TH2 y de T-reg a los helmintos van a tener efectos sobre a otras infecciones por virus, protozoos, bacterias. Van a modular o modificar los fenómenos alérgicos y autoinmunes. Y lo último que se está viendo también es que afectan la respuesta a las vacunas y también parece que intervendrían en el desarrollo de tumores, ¿no? Entonces, la regulación por los helmintos de la respuesta inmunitaria, ¿no?, en el hospedero
tienen consecuencias clínicas y epidemiológicas adicionales a lo que estamos hablando, ¿no? Una respuesta inmunitaria. Tenemos los helmintos, y los helmintos producen inmunoglobulina E, se activa eosinófilo, que tenemos alergias, ¿no? Hasta ahí como que vamos conociéndolo y así hemos manejado. Pero como vemos acá, la respuesta inmunitaria, ¿no?, a los hospederos van en modificaciones, ¿no? Pueden dar lugar a un incremento en la susceptibilidad a otras infecciones, cambios en la frecuencia e intensidad de los fenómenos alérgicos y autoinmunes, insuficiencias en la respuesta a vacunas, ¿no?, contra otros microorganismos y, claro, está de manera incipiente y en estudio el desarrollo de ciertos tipos de tumores. En cuanto al incremento de la susceptibilidad a otras enfermedades, por ejemplo, infecciones por helmintos, claro, estas se ocurren generalmente en edades tempranas, ¿no?, en los niños. Pero estas infecciones por helminto estimulan la producción de citoquinas tipo 2, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, y activan mecanismos de linfocitos T reguladores, o Tregs, que producen interleucina 10 y el factor de necrosis tumoral al frente de otros. Y estos inhiben el desarrollo de la respuesta efectora TH1. Dijimos, ¿no?, que uno se opone a la otra, que son necesarios para el control de microorganismos como el VIH, Mycobacterium tuberculosis y Plasmodium. Conclusión, ¿qué pasa con estas infecciones? ¿Aumentan, disminuyen? ¿Cuál es la conclusión? El hospedero se vuelve más susceptible a estas enfermedades. ¿Por qué? Porque suprime la respuesta TH1. La discusión es que si ellas lo suprimen, o dado el mecanismo, como es la inmunidad TH2 la que debe eliminar el elemento, ella es la que va a salir. Y al haber desarrollo del TH2, ¿no?, respuesta a base de anticuerpos, la TH1, que es celular, disminuye. Y claro, esto deja con mayor susceptibilidad a que se desarrolle el VIH, Mycobacterium tuberculosis y todo lo demás, ¿no? Pueden dar cambios en la frecuencia e intensidad de eventos alérgicos. Se reporta que poblaciones con altos índices de infección por helmintos muestran menor propensión a las alergias. Cosa que un poco diferente a lo que estábamos o seguimos pensando frecuentemente, ¿no? Pero miren, altos índices de infección por helmintos en estas poblaciones muestran menor propensión a alérgicas, ¿no? Y esto basadas en evidencias de menor positividad a pruebas de reactividad cutánea a alergenos. Usted sabe, cuando si una persona tiene alergia y se trata de establecer a qué hora se hacen pruebas, ¿no?, con alergenos, entre ellos el polio doméstico, ¿no? Entonces, en estas poblaciones hay mayor índice de infecciones, en estas poblaciones que tienen mayor infección por el mito, ¿no?, muestran menor propensión a las alérgicas, ¿no?, particularmente en niños infectados por esquistosoma haematobium y esquistosoma manzoni. Otra evidencia surge de reportes de que el tratamiento de antihelmínticos incrementa la posibilidad a pruebas de reactividad cutánea alérgica. Claro, uno piensa al contrario, de que si le doy tratamiento contra el helminto se vaya, no debe haber una respuesta alérgica, o en todo caso desaparecer, pero incrementa, ¿no?, o al menos hay evidencia. Hay disminución de la recurrencia e intensidad de tumores. Por ejemplo, las infecciones por helmintos proporcionan alguna protección contra eventos autoinmunes e inflamatorios, ¿no? Y sería una de las varias consecuencias de la compleja regulación de las respuestas inmunitarias del hospedero ejercida por los parásitos. Con respecto a las vacunas, ¿no?,
La infección por algunas vacunas pueden disminuir la eficacia de algunas vacunas, sobre todo aquellas que requieren de respuestas del patrón TH1. Se ha visto, ¿no?, de manera comparativa, o mejor dicho, en comparación a personas sanas, pacientes con esquistosomas desarrollaron respuestas de interferón gamma más débiles a la inmunización por toxoide tetánico. Es una desventaja. En relación con un grupo de control de personas sanas, por ejemplo, pacientes con oncocercosis y filariasis linfática también desarrollaron respuestas del interferón gamma más débiles a la inmunización con toxoide tetánico. Y además en estos pacientes se demostró niveles más elevados de citoquina reguladora interleucinarieses. Entonces, en buena cuenta, parece que este grupo, estos parásitos, como inhiben la respuesta inmunitaria celular con interleucinarieses sobre todo, es la que causa este problema, ¿no? Ahora, en un grupo de niños infectados por Ascaris, al que se le trató con albendazol antes de la inmunización con dosis de la vacuna oral, iba a tener cólera, estos niños respondió con títulos de anticuerpos contra el vibrión más altos e índices de cero conversión superior al resto de un grupo control, que también había niños, ¿no?, infectados con el parásito, pero que no se les dio el albendazol, sino un placebo. Entonces, estos niños, los primeros, ellos prácticamente con albendazol se entiende que el parásito fue eliminado, pero en aquellos niños que no fue eliminado, ¿no?, no hay una respuesta, ¿no?, intensa, y por lo tanto como que el parásito inhibiría este tipo de respuesta, ¿no? También es interesante, menciona el artículo, observar que la respuesta de citoquinas TH1 a la subunidad beta de la toxina colérica, que es un componente de la vacuna empleada, fue más elevada en niños que recibieron albendazol. ¿Eso qué quiere decir? Que en buena cuenta los elementos inhiben la respuesta, sobre todo del patrón TH1, en caso de este tipo de infecciones, ¿no?, inducidas o que se llama, que se inducen como vacunas, ¿no?, mediante vacunas. Ahora, en niños tratados con albendazol antes de la inmunización por BCG, desarrollaron mejores respuestas de interferón gamma ante componentes de la vacuna. Esto como que también aparece no en consonancia con lo anterior, pero el aspecto aquí es la modulación que están haciendo, o la modulación que hacen los elementos, ¿no? Y finalmente, con respecto a también la inmunomodulación por elementos, hay un aumento en la frecuencia de algunos tumores. Por ejemplo, existen ejemplos de asociación de algunas especies de parásitos con determinados tipos de tumores. Entre ellos, las infecciones por Opistrochis beverini y Clonorchis sinensis, ¿no?, tienen una fuerte asociación con el desarrollo de colangiocarcinoma, que es un cáncer de conductos biliares. También se ha demostrado la asociación entre la infección por schistosoma haematobium y cáncer de la vejiga. Este schistosoma haematobium es un parásito que vive en la vejiga, justamente, ¿no?, y es posible que esté relacionado con el egreso de huevos de este elemento por la pared vesical. Entonces, sí hay una asociación entre todos los elementos y la producción de algunos tumores, ¿no? Se ha especulado que estas asociaciones representan casos en que los promotores tumorales derivados de los parásitos actúan en un contexto de inmunomodulación y desarrollan las neoplasias.
Bien, entonces miren, la relación que se tiene que tienen los parásitos con el organismo es bastante amplia, no es tan simple como inicialmente se pensaba, ¿no? Entonces sí hay una fuerte relación. Y buena cuenta, los parásitos tienen bastantes estrategias y son bastante potentes como para evadir no solo al sistema inmunitario, sino inclusive modularlo, ¿no? En resumen, tenemos que entre el parásito y el hospedero hay una interacción dinámica, ¿no? Entre los mecanismos del huésped, eliminación de la infección, y las estrategias microbianas o parasitarias para sobrevivir y propagarse. Diferentes agentes estimulan diferentes patrones de respuesta, diferentes mecanismos también de evasión se van desarrollando, ¿no? Ahora, en parte, las lesiones se deben a mecanismos protectores frente a la infección. Listo. Y hasta ahí quedamos con los parásitos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que acotar? Sí, adelante. Entonces, doctor, cuando hay una infección, digamos, el parásito para poder infectar de una mejor manera, promueve una respuesta que es, en este caso, favorecedora, ¿no? En caso del patrón, digamos, TH1, 2 o 17. Entonces, de tal manera que causa una polarización en favor del parásito. Más o menos eso es lo que entendí con respecto a la polarización, doctor. Así es, ¿no? Y claro, el ejemplo más que se tiene es justamente esto de la respuesta a Leishmania, ¿no? A Leishmania no le conviene un patrón TH1, no le conviene. Entonces lo que va a hacer es inhibir la producción de interferón gamma interleucina 12 para que la respuesta se vaya por el patrón TH2, ¿no? Con interleucina 4 y todo lo demás, y no, el sistema inmunitario no lo puede eliminar. Y caso con eso hace la enfermedad, ¿no? Porque por la otra ruta sí hay resistencia a la enfermedad, por el patrón TH. Y eso hacen los parásitos, ¿no? Bien. Veamos ahora la inmunidad frente a los hongos. Es algo, ¿qué les digo? Es algo más frustrante todavía. ¿Por qué? Bueno, recordando primero que en caso de las infecciones fúngicas, hay formas de clasificarlo, pero una de las que se utiliza son las micoses superficiales, los dermatofitos, que se desarrollan a nivel de la superficie de la piel porque les gusta la queratina, ¿no? Que los queratinocitos, bueno, son las células, pero les gusta la queratina y por eso se desarrolla. Es la típica tiña, bueno, eso sería en el cabello, ¿no? Pero también esas manchitas blancas que salen en la piel y etcétera, ¿no? Están las micosis subcutáneas como cromomicosis, esperotricosis, micetomas, ¿no? Y también estas generalmente se dan si es que hay un acceso por parte de los hongos, ¿no? Por un traumatismo. Están las micosis respiratorias, coccidioidomicosis, por ejemplo, histoplasmosis, criptococosis, aspergilosis, mucormicosis. Y está el otro grupo que viene a ser la Candida albicans, ¿no? Que en realidad es un oportunista, pero también debemos reconocer que Candida exactamente no es un hongo, está en medio, ¿no? Desde una célula, digamos, que no es fúngica y ella, ¿no? Pero siempre se la tiene en cuenta en este grupo, ¿no? Y Candida sí está, pero mientras haya, digamos, una defensa y una integridad del tejido, todo no invade, no hace enfermedad. Pero si baja la defensa, entonces sí puede desarrollar la infección. Por eso desarrolla una infección oportunista, ¿no? Si vemos en cuanto a la presentación de estas infecciones fúngicas, el 48% lo representa Candida spp, ¿no? Y un 31% es Aspergillus. Y todas las otras, en 21% están los otros hongos, ¿no? Entonces aquí tenemos a Candida y Aspergillus como los más importantes causantes de infecciones fúngicas.
Ahora, las infecciones fúngicas se dan sobre todo cuando hay factores de riesgo o susceptibilidad por parte del hospedero. Se dan, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con diabetes, obesidad, en los extremos de la vida, tanto en recién nacidos, niños, como también en las personas ancianas, ¿no? Aprovechan cualquier clase de traumatismos, el uso de corticoides que inhiben la respuesta inmunitaria y el uso de antibióticos, sobre todo de amplio espectro, que inhiben a la flora bacteriana, que es un mecanismo de defensa, ¿no? Y otra es la inmersión prolongada a nivel en agua. ¿Cómo se llama la micosis que da justamente por estar con los pies mojados? ¿Cómo se llama? Tal vez una enfermedad causada por un hongo. La que causa pie de atleta. El famoso pie de atleta, ¿no? ¿Cómo se llama el hongo que lo produce? Mm, La tiña. Tiña floral. No. Es también un dermatofito. ¿Aló? Ya, hay que recordar, ya va dos que hay que recordar. Por ejemplo, en caso de candidiasis, como mencionamos, se requiere ciertas condiciones para que se dé esta infección. Por ejemplo, candidiasis de mucosa. Esto se da cuando se administra corticoides. Esas lesiones que aparecen en la boca, ¿no? Blanquecinas, dolorosas, ¿no? Y puede ser, ahora si no está produciendo, no se le está dando corticoides, pero aparecen ya en una persona adulta, de hecho tienen una inmunodeficiencia y hay que echarse a buscar para controlar. Claro, se da tratamiento, todo, pero el peligro ahí es la inmunodeficiencia que está desarrollando la persona. Infecciones o candidiasis orofaringe por irradiación. En caso de infecciones por VIH, ¿no? Cuando está comprometida la inmunidad celular, la inmunidad innata. A nivel gastrointestinal, infecciones por VIH se presentan. En trasplante de médula ósea, pero no por el mismo trasplante, sino que en estos casos, para que la médula ósea sea aceptada, se da tratamiento inmunosupresor con corticoides. Y entonces se expone a candidiasis, ¿no? A nivel vaginal, el estrógeno también condicionado favorece la infección. sí. De manera sistemática e invasiva, neutropenia, ¿no? Ese es uno de los principales, digamos, causantes o permisivos de una candidiasis. Trasplante de médula ósea, por lo que hemos mencionado anteriormente, alteraciones de la inmunidad innata y alteraciones de la inmunidad celular. Si hablamos de la inmunidad innata, la clave para la defensa frente a los hongos es el neutrófilo. Y esto se sabe porque en caso de neutropenia, esto lo expone de manera muy extrema a susceptibilidad a infecciones fúngicas por oportunistas, cándida. Ahora bien, el neutrófilo controla a cándida porque libera sustancias fungicidas derivadas del oxígeno, por ejemplo, proteínas catiónicas, defensinas y enzimas lisosómicas, con las cuales destruye a cándida, ¿no? A cándida o a los hongos, ¿no? Los macrófagos sí también tienen capacidad de participar y combatir las infecciones fúngicas, pero el principal es el neutrófilo. Aquí tenemos la capa de queratina, en una blastoconidia, ¿no? El micelio ingresa, y acá está el vaso sanguíneo y sale el polimorfo nuclear, aquí se encuentra, ¿no? Y justamente está aquí en este pasaje, el polimorfo nuclear que fija o atrapa al hongo, ¿no? Macrófago también lo puede hacer, ¿no?
Y en cuanto a la inmunidad específica, la inmunidad celular es la que nos defiende contra los hongos. En caso de Histoplasma capsulatum, que es intracelular, claro, por eso, intracelular facultativo en macrófagos, se elimina por mecanismos celulares que son efectivos contra bacterias intracelulares. El linfocitos T, CD4 positivo, CD8, colaboran con la eliminación de, por ejemplo, ¿qué es C. neoformans? ¿Qué cosa es C? C. neoformans. ¿Cómo dice? Cryptococcus. Cryptococcus neoformans, ¿sí? Sí, doctor. Ya, ¿no? Entonces, colaboran con la eliminación de Cryptococcus neoformans que tiende a invadir pulmones, cerebro, ¿no? De igual manera funciona para Candida albicans. Ahora, la inmunidad celular impide la diseminación de Cándida. De hecho, las respuestas TH1 son protectoras y desarrollan hipersensibilidad tipo 4 como granulomas, ¿no? Natural killer puede lisar a Cryptococcus neoformans. La inmunidad tumoral. Sí se produce anticuerpos específicos, no está establecida su eficacia en la protección humoral. Y en la práctica los anticuerpos son útiles solo para diagnóstico, para saber que sí hay una infección por hongos, pero no significa, al menos no se entiende ahora su papel en la respuesta inmunitaria y en la protección, ¿no? Con excepción de Rhizopus rhizus mucormicosis, los hongos no son susceptibles a ser eliminados directamente por los anticuerpos o el complemento. Inclusive las respuestas del patrón TH2 son perjudiciales. Ahora, los hongos tienen mecanismos de evasión, aunque se conoce poco en materia de detalle, ¿no? Claro, si consideramos que son infecciones oportunistas, entonces debe haber mecanismos que sí los controlan, los tienen, digamos, dentro del límite. Y uno puede pensar entonces que las respuestas inmunitarias adaptativas sí los eliminan, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no se conoce muy poco, pero en individuos inmunocompetentes no son susceptibles a las infecciones por hongos oportunistas. Hay competencia. Candida albicans produce una enzima protolítica que degrada in vitro a las inmunoglobulinas. Entonces, viendo la respuesta inmunitaria, los mecanismos defensivos específicos son muy eficaces en el control de la mayoría de micosis. Y la respuesta protectora se produce como consecuencia de la activación de los linfocitos del patrón TH1. Estas células liberan citoquinas que activan los macrófagos, leucocitos, polimorfonucleares, células natural killer y linfocitos T citotóxicos. Y estas citoquinas aumentan su capacidad fungicida. Los anticuerpos sí dice que pueden tener un efecto fungicida directo sobre algunos hongos o actuar como opsoninas, facilitando la fagocitosis y la acción de células natural killer. Pero acá hay un problema, ¿no? No todos los citotipos de un anticuerpo tienen las mismas características. Y, por ejemplo, se ha descrito que mientras que la inmunoglobulina G3 frente a un epítope de la cápsula protegía a la meningoencefalitis criptocócica, ¿no? Eso en un modelo murido. Pero la inmunoglobulina G1, que es su isotipo del mismo, no lo hace. Entonces acá hay una diferencia, ¿no? Y son isotipos, vale decirse la misma respuesta, el mismo anticuerpo, solo que el isotipo es variado. Y basta eso para que no, en este caso, el isotipo de inmunoglobulina G1 no tenga efecto sobre el control, ¿no? Ahora, la adhesión de los hongos a la superficie del hospedador es un paso fundamental en la patogenia de la infección fúngica. De ahí el pie de atleta, ¿no? Y también todas las zonas del organismo que están, digamos, húmedas, son medios para que ingresen los hongos, ¿no?
Y se han caracterizado un número de adhesinas, ¿no? Siendo en su mayor parte proteínas, glicoproteínas que se unen a receptores del hospedador, ¿no? Ahora, hay algunas enzimas producidas por los hongos, ¿no? Y que facilitan la multiplicación del propio hongo y favorecen la diseminación en tejido hospedador. Ejemplo, las proteasas, que son capaces de romper la inmunoglobulina A secretora, las fosfolipasas, en el caso de cambialbicas, las queratinasas de los dermatofitos, las elastasas de Aspergillus fumigatus. Listo. Esa sería la visión general con respecto a la inmunidad frente a los hongos. Inmunidad innata no funciona, a menos que se rompan las barreras, ¿no? O ya haya condiciones para que se... Segundo, las infecciones se dan por inmunosupresión, en la mayoría de los casos, ¿no? Mientras hay una competencia inmunológica, no hay infecciones por hongos. Los anticuerpos no funcionan. ¿Qué funciona? Solo funciona la inmunidad celular frente a los hongos. Y sí pueden dar lugar a ciertas respuestas como el granuloma, también porque finalmente es una respuesta inmunitaria celular la que se desarrolla. Y si el hongo no es eliminado, entonces tenemos el granuloma. Bien, ¿alguna pregunta, algo que acotar? Listo. Entonces, si no hay, llegamos hasta aquí. Bien. Entonces, con esto terminamos lo que son la inmunidad frente a microorganismos, lo que tenemos que terminar hasta esta semana. ¿Listo? Entonces, la siguiente semana continuamos. Está levantando la mano el señor Gerardo Mamani. Adelante. Sí, sí, doctor. Explicó usted que cuando la IgG, inmunoglobulina G tipo 3 y de la 1 tenían efectos diferentes, ¿no? En la infección por Cryptococcus, ¿se ha descubierto por qué es así o todavía es un enigma, doctor? No, al menos no he encontrado yo la explicación, ¿no? En el artículo que menciona se niegan eso, pero la razón por la cual hay eso no estaba en especulación, ¿no? De que, ¿cuál es la diferencia de isotipo? Nosotros conocemos, ¿no? Cuando decimos que es isotipo. Es un mismo anticuerpo que el determinante antigénico, o mejor dicho, no, ¿cómo es? ¿El epítope o el epítopo? Eso le pertenece al antígeno. El parátopo, sí, el parátope. No, el epítope es para el antígeno, el parátope es para el anticuerpo. Esa parte es la que va a entrar en relación con el antígeno. Y eso sufre mutaciones, la hipermutación y tanta cosa. Parece que al haber esa hipermutación o el cambio de hipermutación que se da, que tiene que ver con el aumento de la afinidad por el antígeno, ahí se produce la diferencia. Entonces, al haber ese cambio, que es muy sutil, que le debería dar más bien una mayor afinidad, hace que se pierda. En parte por mutación que podría ser eso el hongo, ¿no? Porque también tienen estrategias de mutación, variaciones antigénicas. Esa sería un poco la explicación, pero que se haya demostrado que es así, no se ha logrado demostrar, ¿no? No hay evidencia plena. Ok, doctor, gracias. Bien, entonces, si no hay más preguntas, quedamos hasta aquí. Nos vemos. Doctor, una consulta yo tengo sobre las prácticas con el grupo A. ¿Haremos prácticas el día lunes? Sí, ¿a qué hora nos toca? Con el grupo A tiene el día lunes de 7 a 9 de la mañana.
Ya, pues ni modo. Entonces, la práctica es sobre la presentación de un parásito y un hongo. A ver, veamos. Para hacerlo más práctico, son 6 grupos, ¿no? Ya, 3 Sí, doctor. grupos escojan parásito y 3 grupos escojan hongo, cualquiera. Entonces, son 3. Y hacemos la práctica con hongos y bacterias. Y ahí terminamos la práctica que corresponde a hongos y bacterias. Ahora, cuando hagan esto, son 3 cosas lo que sí hay que hacer, ¿no? Presentar la bacteria o el parásito, perdón, el parásito o el hongo, según corresponda. Una definición, ¿qué es? ¿Cuál es la importancia de él? ¿Qué enfermedad causa? Y todo lo demás, ¿no? Bien breve. Segundo, ¿cómo causa daño? ¿Cuál es su mecanismo de daño? Puede ser causado por él mismo, ya que eso sucede, ¿no? Pero también puede ser causado como parte de la respuesta inmunitaria, y eso hay que aclarar, ¿no? Si es por el mismo parásito, ahí está el mecanismo, cómo se realiza. También puede ser porque hay una respuesta inmunitaria, claro. Y también primero hay que señalar la inducción de la respuesta inmunitaria y luego cómo esa respuesta inmunitaria causa el daño, ¿no? Ese es uno. Y cómo causa daño el parásito o el hongo. Y tercero es qué hace el organismo para defenderse. En buena cuenta, cuál es la respuesta inmunitaria. Si hay, no lo hay, y qué tipo de respuesta y contra qué está dirigida la respuesta inmunitaria. Y como un añadido, se puede poner lo que es la evasión que tendría el parásito o el hongo a esa respuesta inmunitaria y la condición en la que queda. Si no hay evasión, no hay mecanismo, entonces se entiende que hay eliminación. Pero si hay evasión, puede haber que no se elimine el parásito, pero quede controlado y granulomatosis, por ejemplo. O como no se pudo eliminar, si la infección o el parásito hace que progrese la enfermedad y, bueno, elimina al parásito o al hospedero, ¿no? Los parásitos no tratan de eliminar al hospedero, no les conviene. Por eso su naturaleza hace que haga una enfermedad crónica. Porque si matan a su hospedero, ya no tienen quien lo sustente. Ese es el concepto de parásito, ¿no? Sí vive a expensas de un ser, pero no lo elimina, porque no tendría de dónde obtener. Entonces, esas 3 cosas tienen que desarrollar. ¿Qué es el parásito, la bacteria? Una clasificación, qué causa para tener bien claro, ¿no? De qué se está hablando, pero de una manera bien directa y precisa, ¿no? Ahora, ¿cómo causa el daño? Si es propiamente por el parásito hongo o también interviene la respuesta inmunitaria. Y para eso, el tercer punto es qué respuesta inmunitaria se establece. Si es eficaz, no es eficaz, todo eso. Y complementario en este punto son los mecanismos de evasión que tiene el parásito hongo. Y la conclusión sería, ¿se elimina, no se elimina? ¿En qué condición queda, no? Esa sería la conclusión final que tendrían que sacar. Y esos son los aspectos que tienen que considerar para la presentación. No más de, ¿cuánto? 10 minutos. Porque no es presentar al parásito, al hongo de manera amplia, que es como dice, con todos sus detalles, como sí lo han debido de hacer en parasitología, ¿no? Acá más bien hay que ser bien directos, 10 minutos, ¿no? Para exponer. Yo creo que es suficiente. Con esto terminamos el mismo día lunes. Para el otro grupo, el grupo B, más bien nos corresponde, creo, todavía para el día jueves, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Bien, así quedamos entonces. ¿Listo? Sí, Listo, señor. doctor, gracias. Doctor, disculpe,